comunión. ¿Y qué es comunión? Comunión unos con otros. Unión común. Eso significa koinonía, literalmente. Unión común entre nosotros. Eso es la palabra koinonía. La palabra koinonía, como hemos estado hablando en las tribus de koinonía, damos gracias a Dios porque la mayoría de los hermanos de acá, de cerca, están participando de las tribus de koinonía. Estamos creciendo precisamente en la koinonía. En estas tribus nosotros hemos estado hablando acerca de la koinonía. Y la koinonía habíamos dicho que es compartir, es convivencia, significa una amistad íntima y genuina entre los hermanos. Es ser familia de Dios, es tener interacción, es comunicarnos. De hecho, la base de la koinonía, la interrelación, es la comunicación. Yo no tengo koinonía con quien no le hablo, y quien no me habla no tiene koinonía. Pero hoy vamos a ver las cualidades, amados hermanos, las características de una iglesia en koinonía, al entender que es propósito de Dios que nosotros, la iglesia, practiquemos la koinonía. Al verlo en la Escritura, por supuesto, al ver el ejemplo aprobado, al ver el mandamiento, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos manda a tener koinonía. Pero, ¿cuáles son las características de una iglesia en koinonía? Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Palabra del Señor. Una iglesia en koinonía es una iglesia como la que vemos aquí en estos versículos, en Hechos 4:32. Ya Lucas había hablado de la koinonía en Hechos capítulo 2, en el versículo 42 al 47. ¿Cuántos recuerdan? En los mensajes anteriores nosotros nos centramos en Hechos 2, 42 al 47. Pero ahora hoy estamos centrando en Hechos 4, 32 en adelante. Y uno va a decir, pero es la misma temática. Sí, pero es por una razón importante, que Lucas vuelve a escribir la koinonía de los primeros cristianos. Él ya escribió la koinonía de los primeros cristianos, Lucas. ¿En qué momento? En Hechos 2, 42 al 47. Pero lo vuelve a repetir en Hechos 4, la iglesia en koinonía del primer siglo. Vuelve a describirnos las cualidades de una iglesia en koinonía y los resultados que tenía esa iglesia también. Y si él lo escribe nuevamente es porque es importante. Cuando en la palabra de Dios nosotros vemos que algo se repite. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús decía, de cierto les digo? ¿Verdad? ¿Por qué lo decía dos veces? ¿Por qué no solo decía, de cierto les digo? Porque es un recurso literario para enfatizar, para evidenciar de que esto es importantísimo, es clave. Sin esto no hay bendición de Dios. Y entonces nosotros estamos viendo que aquí, por segunda vez, Lucas reitera las características de una iglesia en koinonía, una iglesia unida, que tiene unidad, eso es koinonía, que tiene comunión unos con otros, que comparte, que tiene convivencia, que tiene amistad íntima y genuina, que se interrelacionan unos a otros, que decimos juntos, tu obra es mi obra y la obra es de Dios. Hay tres cualidades que podemos notar en el versículo 32. En el versículo 32 nosotros vemos qué sucede con los cristianos después de bautizados. Y lo que dice en primer lugar es que la multitud de los que habían creído, ¿quiénes son los que habían creído? La Escritura cuando habla los que creen son los que se arrepienten, los que confiesan, los que se bautizan, los que se convierten en cristianos. Los cristianos como nosotros, los discípulos de Cristo, somos los que hemos creído. Entonces dice, la multitud de los que habían creído, esa multitud, esa iglesia, era de un corazón y un alma. Mire qué interesante, mire qué maravilloso. La palabra de Dios nos dice acá, eran de un corazón y de un alma. Toda una multitud, no solamente los grupos pequeños,
Sí, hemos hablado en las tribus de Coinonía de que los grupos pequeños son un medio y por eso en Hechos 2:46 nosotros hemos visto que los primeros cristianos se reunían, perseveraban unánimes cada día en dos lugares, en el templo y en las casas. ¿Cómo? Sí, en el templo y en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hemos hablado que la comida es clave para la coinonía, el compartir alimentos. Por eso Jesucristo en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué está diciendo estas palabras? Porque cenar con alguien es sinónimo de intimidad. Cenar con alguien, comer con alguien, compartir comida con alguien, significa que tenemos confianza. Nosotros a un desconocido de la calle no le vamos a decir, vamos a salir, hey, te invito a cenar hoy, venite aquí. No, cuando alguien no lo conocemos, cuando no hay confianza, cuando no hay coinonía. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que la coinonía tiene un elemento fundamental y uno de ellos es la comida, el compartir la comida. Pero ahora aquí, en el verso 32, habla un poco más del corazón. Un poco más del corazón que tenían los primeros cristianos cuando practicaban la coinonía. En el versículo 46 dijo Lucas: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recordemos, hermanos, qué significa la palabra corazón en la Escritura. El corazón es la mente, el corazón es donde están los más profundos sentimientos, intenciones, donde está la voluntad del ser humano. Ese es el corazón, el hombre interior, allí está, la conciencia, eso es el corazón. Cuando la Escritura dice que los cristianos tenían sencillez de corazón, significa un corazón agradecido, un corazón que se goza en el asombro, que admira. Lo contrario es un corazón engordado, un corazón que no está contento con nada. El corazón sencillo tiene contentamiento y alaba a Dios. El corazón que no tiene sencillez es orgulloso, es arrogante, no se conforma con nada y no se satisface con nada, no le sorprende nada, no se entusiasma con nada. Así que la palabra nos dice: se reunían y comían con alegría y con sencillez en el corazón. Pero esto no solamente lo tenían algunos. Es fácil pensar de que algunos, sí, por supuesto, algunos hermanos tenían ese corazón sencillo, porque es que son algunos los que son así, no todos. Porque cuando vemos en la realidad, en la práctica, no todos son así, solo algunos son así, por ejemplo. Y recordamos nosotros a nuestros amados hermanos. Nuestra hermana Leónidas, que ya está en la presencia del Señor, nuestro hermano Luis Felipe, y los hermanos lo recuerdan y dicen: el hermano era sencillo, la hermana era sencilla de corazón. ¿Y qué significa esa sencillez de corazón? Que hasta en la forma de hablar. Y lo recordamos así, pero podemos recordar a algunos nada más. Pero esto estará en todos. La palabra de Dios nos dice que la multitud tenía esto. ¡Wow! Y cuando hablamos de multitud, estamos hablando de los 3,000 que se bautizaron, más los 5,000, y después Lucas perdió la cuenta. Es increíble entonces que toda esa multitud tengan estas características. Dice: toda la multitud eran de un solo corazón. Todos tenían esa sencillez en el corazón, esa alegría, era característica, era una iglesia en coinonía. Una iglesia en coinonía, entonces, amados hermanos, es que todos comparten la sencillez en el corazón. La primera característica es que todos están unidos con un corazón. La Escritura nos habla de que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer. Pero ¿cómo es posible que en la iglesia, teniendo diferentes opiniones, diferentes creencias, venimos probablemente de diferentes religiones? Nosotros tenemos diferentes puntos de vista, formas de pensar, niveles de educación, experiencias. Y entonces, ¿cómo lograr eso que dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que todos aquí eran de un corazón? Mire, en otras palabras, tenían un mismo parecer. Pero qué difícil realmente en las iglesias tener un mismo parecer.
Y por eso es que hay división y es por eso es que hay pleito muchas veces. La Escritura ya nos advertía en 1 Corintios, capítulo 11, nos dice, pero es necesario, dice el apóstol Pablo. Primero les reprocha a los corintios de que hayan pleitos, hayan divisiones, pero después recuerda Pablo y dice, pero es que es cierto, es necesario, a veces es necesario, es preciso que hayan disensiones entre ustedes para que se manifiesten los que son escogidos por Dios. Y por lo tanto, si se manifiestan los escogidos de Dios, ¿quiénes también se van a manifestar? Los que no tienen un corazón sencillo. La palabra de Dios nos exhorta entonces a que la unidad en la iglesia, hermanos, es gracias a que todos tengamos un sencillo corazón y que todos entonces tengamos esa misma mente y ese mismo parecer. Pero ¿cómo lograr tener un solo corazón? ¿Cómo lograr tener una misma mente todos si tenemos diferentes opiniones y diversidad de pensamiento? ¿Cómo ser de un solo corazón? Con dos cosas. Con dos cosas son importantes. Con el corazón humilde y con la palabra de Dios. Las dos cosas son importantes. No funciona la una sin la otra. Porque la palabra de Dios es la norma. La palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios es la forma de pensar que todos debemos de pensar. ¿Qué es lo que hace que nuestra mente esté unánime? ¿Qué hace que nosotros perseveremos unánimemente? ¿Qué hace? Es la palabra de Dios. No es la palabra mía o la palabra de usted o la palabra de algunos, no. Sino es la palabra de Cristo. Pero si no tenemos lo segundo, la palabra no va a funcionar. Lo segundo es la humildad en el corazón. Lo mismo es sencillez en el corazón. Porque yo puedo estar escuchando la palabra de Dios, pero si yo no tengo el corazón sencillo y humilde para aceptar lo que me dice la palabra de Dios, entonces yo no me voy a sumar a tener ese corazón sencillo. No me voy a sumar a pensar de esa forma, sino que todos vamos a pensar diferente. Es que esa es mi opinión, ese es mi parecer, vamos a decir. Ahí es donde se fragmenta la iglesia. Ahí es donde surgen los pleitos, ahí es donde surge la división. Cuando a pesar de escuchar la palabra de Dios y leerlo y investigarlo y escudriñarlo y decir, sí, sí es cierto, yo sé, pero es que no me gusta, no me agrada el prójimo, no me agrada el hermano o la hermana, me cae mal. Ahí es donde se fragmenta la coinonía y lo reflejamos en la alabanza, como hemos dicho varias veces y siempre lo enfatizamos. Se refleja en una iglesia que no canta, en una iglesia que no alaba, porque la Escritura me dice que en los puros y en los justos es hermosa la alabanza. Salmo capítulo 33. Entonces, si no hay justos, si no hay puros, la alabanza no va a ser hermosa. Y no estamos hablando necesariamente de entonación o de afinación, sino que estamos hablando de esa pasión. Estamos hablando de ese gozo. Cuando hay una iglesia que no tiene coinonía, porque no tiene la sencillez en el corazón y la humildad para recibir la palabra y por tanto ser todos de un mismo pensar y un mismo sentir conforme a la palabra de Dios, cuando no existe eso, entonces nosotros tampoco nos saludamos. Hasta eso pequeño. Nos cuesta saludarnos unos a otros. Y cuando la palabra de Dios ya nos ha animado a saludarnos unos a otros. Solo es cuestión de leer el capítulo final de Romanos. Romanos capítulo 16 es solo salutaciones, ¿sí o no? Solo son saludos. Saluden al prójimo. No recuerdo los nombres de ninguno porque son complicados. Pero vamos a poner los nombres de nosotros. Saluden a Johanita, saluden a Sharon, saluden a Luis, saluden a María, saluden a Angélica. Saluden a María, saluden a Luis, a Elia, a Gerald, saluden a Claudia, saluden a Lucía, saluden a todos. Y el versículo base, ¿verdad? De nosotros, la IDC, por décadas. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando no hay coinonía no podemos ni saludarnos ni vernos.
Cuando no hay coinonía, cuando venimos no nos saludamos y después nos vamos y no saludamos. Y a veces yo tengo ese problema, porque tengo siempre ese ánimo, ese antojo de poder saludarlos a todos. Pero siempre me quedo al final acá, y es una exhortación también. Siempre me quedo al final acá y terminamos todo. Entonces yo quiero apresuradamente saludarnos unos a otros, pero después ya no estamos, ya nos fuimos rápido. Pero eso no debe ser así. Una iglesia en coinonía no es así. Claro, una iglesia que no tiene coinonía es así. Nos vamos rápido, inmediatamente termina el culto. Y puedo saludar o no puedo saludar si me da chance. Eso no es una iglesia en coinonía. La iglesia en coinonía se saluda. Y no es un tema menor, amados hermanos. El saludo no es un tema menor. Si fuera un tema menor, ¿qué desperdicio de capítulo? El de Romanos 16. ¿Sí o no? Desperdició el capítulo Pablo al escribir un capítulo de saludos, si fuera un tema menor saludarnos. ¿Sí o no? No es un tema menor, hermanos. Tenemos un capítulo completo de saludos y siempre un montón de saludos en las cartas del apóstol Pablo. Pero ¿será que todos tenemos eso? Esta multitud tiene esto, porque son todos de un corazón, la misma mente, porque estaban perseverando, Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. Y no solo en la doctrina, sino también en las mismas prácticas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se reunían en el templo y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, si pasaban tiempo juntos, ¿cómo no se iban a saludar? Por supuesto. Es por eso que acá en la iglesia, la familia de Dios, en el proyecto Eclesía, hemos iniciado con el ministerio Coinonía. Hemos iniciado con las tribus de Coinonía. Pero ¿desde hace cuánto están las tribus de Coinonía y no hemos participado todos? Cuando la Escritura me dice que una iglesia en Coinonía es una iglesia que se reúne en el templo y en las casas, que comparten, que pasan tiempo juntos. Es normal y es lógico y es natural que nosotros, al ser nuevos, no vayamos a tener ese nivel de confianza, por supuesto. Pero pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas, pero nunca hemos crecido en la comunión unos con otros. Nunca pasamos de conocer que la hermana aquella se llama María y que a veces logro saludar o a veces no porque siempre tengo prisa o porque la otra hermana tiene prisa o el otro hermano tiene prisa. La palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a ser de un mismo corazón todos, a tener esa misma buena voluntad, todos. Pero no solo eso. Dice que eran de un corazón y de un alma. Ya hemos visto el significado de alma en la Biblia y es interesante. ¿Cuántos recuerdan aquel mensaje con el alma entera? ¿Qué era amar a Dios con el alma entera? Un alma. Un alma es esa sed. Porque en hebreo, alma es garganta. Y entonces es interesante cuando nosotros analizamos que todos eran de un alma, significa que todos tenían esa necesidad los unos a los otros. Así como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Entonces, amar a Dios con el alma es tener esa sed de Dios, necesito de Dios. Pero ser todos de un alma, además de ser de un mismo corazón, de una misma mente, de un mismo parecer, porque tenemos la humildad y la sencillez en el corazón para pensar todos como la palabra dice y no como queremos pensar, también nos deseamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Dice usted, me hace falta congregarme. Pero no solo para cumplir una rutina, no solo para sentir que estamos cumpliendo con Dios, sino porque nos hacen falta nuestros hermanos en Cristo Jesús. No tenía sentido, por ejemplo, a veces hemos dicho esto, no tenía sentido que a veces decíamos, es que queremos que el edificio se abra, queremos que, cuando estábamos en esas situaciones, queremos los cultos presenciales, queremos los cultos en la congregación. Pero cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios, de que la cuestión no es el lugar,
¿Cuál es la importancia de congregarse entonces? ¿Cuál es la importancia y la clave y cuál es la necesidad de congregarse si uno puede adorar en la casa? Cuando se conecta, cuando recibe la palabra, como hemos hecho casi todos nosotros, en la transmisión, en las casas. Entonces, ¿por qué la necesidad de reunirnos, por ejemplo, en tribus, en un lugar específico? ¿Por qué? Si podemos adorar en todo lugar, porque Dios está en todo lugar, porque aunque estén 2 o 3 reunidos, el Señor también está ahí. Entonces, ¿por qué? Por nosotros. Por eso es la necesidad, no hay otra razón. Porque adorar puedo en todo lugar. Eso es lo que debemos, amados hermanos, comprender de lo que significa una iglesia en coinonía. Y esto se conecta con la adoración. ¿Cuál es la necesidad de adorar congregado? Si podemos hacerlo en todo lugar, el que nos vamos a ver unos a otros, el que vamos a escucharnos unos a otros. Hermana, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Tanto tiempo en no verle. ¿Cómo ha estado? Y comenzamos a tener coinonía unos con otros, a compartir, pero no tiene sentido. Quiero estar en el culto congregacional, quiero estar presente, pero no nos hablamos. Eso es como estar cerrado el edificio, ¿sí o no? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es como que tuviéramos el edificio todavía en el 2020 y nosotros no nos habláramos, no nos saludáramos, no compartiéramos, porque venimos a veces temprano, a veces pasado, y después nos vamos a palazo. Y es una exhortación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que esta es una iglesia que debe practicar la coinonía unos con otros. Porque habrá bendición, y vamos a ver la bendición que más adelante dice, por eso no se lo tiene que perder. Son todos de un alma, porque nos necesitamos unos a otros, porque nos hacen falta nuestros hermanos, hablarles y escucharles, verles, saludarles, compartir, comunicarnos y ayudarnos unos a otros. La palabra de Dios dice, mira el resultado de que todos son de un corazón y de un alma. La segunda característica, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto es otro nivel realmente. Algunos dicen, esto es comunismo. No, esto es otro nivel. El comunismo es que el Estado nos quite los bienes y nos los reparta porque el Estado lo dice. Esto no. Esto es porque el amor del Espíritu había sido derramado en cada uno de los corazones. El amor del Espíritu había llenado esos corazones sencillos para llegar a este nivel. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces no era mi casa, no era mi terreno, no era mi carro, no era mi caballo, mi burro, lo que pudieran poseer las personas acá. No era mi carretón, no eran mis vacas, mis bueyes, no eran mis ovejas. No era propio, dice. Este es otro nivel. Nosotros estamos cerca de esto. Lo que podemos muchas veces ver, amados hermanos, es que obviamente nosotros tenemos la cultura capitalista, la cultura individual. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, porque nada que ver con lo que a veces vemos como cultura en este siglo XXI. Todos compartían entonces. ¿Cuál es una forma en que podemos nosotros caminar hacia una iglesia en coinonía? Cuando comenzamos a compartir. Cuando decimos, ok, esto no es ni mío ni tuyo, es de nosotros. Cuando en vez del yo, tú y él, decimos nosotros. Esa era la frase de la iglesia del primer siglo. Esa era una iglesia en coinonía. Decía eso, esto es nuestro, es de nosotros. Esto no es mío, nada. Nadie decía que cada uno era propio suyo, sino... Verso, siempre el 32, la tercera característica, la segunda es una actitud en el corazón también. Y lo tercero es, sino que tenían todas las cosas en común. Tener todas las cosas en común es que todas las cosas eran compartidas. Si a alguien le faltaba y otro tenía, ahí estaba, era suplido inmediatamente. Porque tenían todas las cosas en común. No es como a veces nosotros somos,
o como las iglesias a veces son. Nosotros buscamos cómo resolver. Es decir, solo nosotros, la familia, cómo resolver. Entonces, esto está de más. Entonces no somos familia de Dios si practicamos esto. Pero si nosotros comenzamos a tener todas las cosas en común, entonces sí somos la familia de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a esto, amados hermanos. Una iglesia en coinonía es una iglesia que no dice esto es mío, esto es tuyo, sino es de nosotros. Significando de que podemos compartirnos. Cuando hay una necesidad, cuando hay una ayuda, nos movilizamos. Pero ¿qué muchas veces vemos? Que nosotros nos movilizamos y ayudamos cuando es algo solo de nuestra familia en la carne. Pero cuando hay necesidad, ¿por qué no nos movemos con esa misma intención, con esa misma fuerza? Todos necesitamos crecer, amados hermanos, en esto. Todos, porque somos familia de Dios. Si somos de verdad, como dice afuera el rótulo, la pintura, si somos de verdad iglesia de Cristo, la familia de Dios, no podemos ser ya individualistas. Y cuando hablamos de individual, no es que seamos en la persona, sino entre familias individuales. Solo las familias son individuales. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, todos somos la familia de Dios, no conjunto de familias terrenales de la carne. ¿Y por qué no hemos llegado a ese nivel de, como dice la Escritura? ¿O es que estamos leyendo una utopía que nunca pasó, como dicen los ateos, que creen que la Biblia es un cuento? Así dicen. ¿Será un cuento esto? ¿Será que nunca pasó? ¿Será que esto fue, es que fue lo bonito, la emoción, y después eso ya nunca volvió a existir? No, la palabra de Dios está escrita para que podamos nosotros practicarla y no ser una iglesia formada por familias individuales que a veces no se hablan, que a veces no interactúan, no conversan, no platican, no se ayudan mutuamente. Son familias así. Y peor si nos dividen lo económico. Unas son más adineradas y otras son más pobres y otras son más medias. Pero la palabra de Dios es otro nivel, la verdad. La palabra de Dios es otro nivel. Y vemos que todas esas divisiones son exterminadas. Todas las cosas en común, dice el titulillo no inspirado aquí en Hechos 4, 32 en adelante. Eso es una iglesia en coinonía. Una iglesia que todos son de un mismo corazón, de una misma alma, una misma mente, un mismo parecer, porque tienen la humildad de obedecer todos la palabra y piensan todos como la palabra piensa, o sea, como Dios piensa, tener la mente de Cristo, lo que dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. Eso es una iglesia en coinonía. Una iglesia en coinonía comparte, y una iglesia en coinonía nos ayudamos mutuamente. ¿Por qué? Tu obra es mi obra, la obra es de Dios, porque tu necesidad es mi necesidad y todos nos ayudamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y qué bueno que estamos comenzando ya. Puedo dar testimonio de que los hermanos que estamos participando en las tribus de coinonía han aumentado ese nivel. Ha aumentado ese nivel de coinonía. Lo podemos ver y también los mismos hermanos pueden dar testimonio de eso. Porque hemos comenzado a tener más tiempo, a conocernos más. Pero a veces, sabemos hermanos, ¿por qué a veces no nos conocemos? Porque si conocemos al hermano, vamos a conocer su necesidad. Ay, no, le voy a tener que ayudar. Eso es, por eso a veces no queremos la coinonía. Porque la coinonía me va a llevar a mí a conocer a mi hermano, y conocer a mi hermano voy a conocer la necesidad, pero yo no tengo más bien yo necesito. Eso es lo que nos pasa a veces o nos puede pasar. Pero la coinonía nos lleva a tener más amistad íntima y genuina, espiritualmente hablando. Eso es la coinonía. ¿Y cuál es el resultado de una iglesia con estas características? ¿Por qué? Amados hermanos, deseamos esta meta en el 2022, que la iglesia sea una iglesia en coinonía de verdad y que no estemos desunidos, reflejándose en la alabanza, reflejándose en el ambiente también, en el semblante.
a veces se refleja. Pero cuando todos somos una familia, una unidad, estamos alegres, estamos contentos porque yo estoy viendo al hermano allá, estás viendo a la hermanita, estamos viendo a los otros y no estamos con los ojos apagados o tristes porque contamos con los demás hermanos. Pero ¿cuántos se sienten que cuentan con los demás hermanos? Lamentablemente en el diagnóstico que hicimos el año pasado, recuerdan que hicimos un diagnóstico, hicimos entrevistas, observaciones, análisis, y la coinonía salió mal. Terriblemente mal salió. Por eso le hablo con esta base, porque los resultados del diagnóstico, donde entrevistamos a la mayoría de los hermanos, en línea, en presencial, arrojó una escasa coinonía en la iglesia de la familia de Dios. Y todos nosotros podemos saberlo, estar conscientes o no. Pues la cuestión es, ¿qué interés nosotros tenemos para poder construir una iglesia en coinonía? Y saberlo porque nosotros mismos fuimos los que contestamos, ¿sí o no? Nosotros mismos contestamos las preguntas, las encuestas, las entrevistas, nosotros mismos lo pusimos. Entonces significa que todos lo sabemos, que debemos crecer, amados hermanos. Una iglesia en coinonía. El nivel de coinonía salió bajo. Salió bajo, según el diagnóstico, salió bajo. No puede ser así, porque la palabra de Dios me dice todo lo contrario. El resultado es una bendición abismal. Increíble el resultado de pertenecer a una iglesia que tiene coinonía. Y aquí está, versículo 33, mire lo que dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuántos quieren gracia de parte de Dios? Amén. La gracia es el perdón y toda bendición inmerecida. Yo siempre digo, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Si no fuera así, estaría muerto. Todos los que estamos aquí y los que estamos conectados, los que hemos logrado algo, hemos terminado estudios o tener algún proyecto, ha sido por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por la gracia de Dios, no es porque, oh sí, yo lo logré porque yo soy bueno en esto. No, es la gracia, porque hasta lo que puedo ser bueno, me lo dio por Dios, por gracia, ¿sí o no? Hasta lo bueno que podamos ser, hasta la habilidad que podamos tener, hasta el conocimiento, hasta lo que sea. ¿Qué cosa, dice el apóstol, tienes que no lo hayas recibido? No tengo nada, Señor. Esa es la respuesta. No tengo nada que no lo haya recibido de tu parte. Todo lo que hemos recibido, todo lo que somos, es por la gracia de Dios. Así que cuando estamos en una iglesia en coinonía, abunda la gracia. Y no solo de parte de Dios, sino de parte de los hermanos también. Porque gracia es el perdón que Dios nos da inmerecido. Y la gracia que la iglesia debe dar, y por eso damos testimonio de Cristo, es también el perdón. De la manera en que Cristo nos perdonó, perdónense unos a otros sus ofensas, dice la palabra. Entonces, como Él me perdona, yo tengo que perdonar. Si Él me da gracia, yo tengo que otorgar gracia, aunque no lo merezca. Y es que a veces nosotros confundimos la justicia, pero a veces tenemos una justicia humana, olvidándonos que la justicia de Dios, que se reveló por fe y para fe, es la gracia de Cristo. Así que cuando nosotros practicamos la gracia, practicamos la justicia. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una actitud hostil con nuestros hermanos que a veces o fallan, efectivamente, sí, pecan y sí, no merecen nada bueno porque pecan, o simplemente tienen una equivocación, un entendimiento diferente, una comprensión diferente que hay que encarrilarlos a la palabra, pero no es un pecado en sí, pero nosotros tenemos una actitud a veces hostil, nosotros hemos fallado. La palabra de Dios me dice que cuando estamos en una iglesia en coinonía, que es unida de corazón, que compartimos, que las cosas las tenemos en común, los apóstoles con gran poder dan testimonio del Evangelio de Cristo.
Eso significa que una iglesia en coinonía predica más el evangelio de Cristo. Una iglesia fuerte en coinonía es una iglesia que puede llenar el evangelio de gracia y también otorgar gracia a los que estamos dentro. Recibir al hermano que se descarrió. Alegrarnos cuando un alma ha llegado a los pies de Cristo, se ha arrepentido. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener, con la ayuda del Señor, un bautismo. Nuestra hermana María Celeste ha tomado la decisión de poder obedecer el evangelio en el bautismo en esta mañana. ¿Cuántos nos vamos a quedar? Por ejemplo, ¿vamos a mostrar esa coinonía o no? Porque tenemos cosas que hacer. Pues la palabra de Dios es clara y nos dice: una iglesia en coinonía es la iglesia verdadera. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Eso es lo que nos dice la palabra. Una iglesia verdadera es una iglesia en coinonía. Yo no encuentro un versículo que me diga a mí que las personas de afuera van a identificarnos a nosotros como iglesia verdadera por una doctrina. Y no estoy diciendo que la doctrina no sea importante y clave, pero la palabra de Dios me enfatiza más el amor. Y si estamos en amor, vamos a estar en la doctrina de Cristo. Vamos a tener comunión unos con otros. Pero haciendo esto sin dejar de hacer aquello. Pero a veces nosotros nos enfatizamos en la enseñanza, en la doctrina. Nos enfatizamos solamente en cuidar esa parte de la religión. Oh, sí, somos verdadera, pero pasamos años, no nos hablamos, no nos saludamos, no tenemos comunión. El ambiente es tenso, terrible. Pero somos la sana doctrina, sí. Mantenemos eso. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. No dice si no cantan con instrumento, entonces van a saber los demás. Sí, hay que cantar sin instrumento. Sí, el rol de las damas y los varones en la iglesia al 100. Correcto, toda la doctrina sana, pero no dice que esa será nuestro ID. Esa no va a ser nuestra identificación última, y no es esa la identificación final. La identificación final es la coinonía. Mira qué interesante. La doctrina va 100% sana, pero la identificación es la coinonía. Así que no es un tema menor. Y yo me acuerdo que pensaba que era un tema menor. Cuando decían, en esa iglesia no hay amor. Y nos vamos entonces, porque se refleja en la alabanza y se refleja en el simple saludo, o en la actitud, o en el rostro, en el semblante. Y antes yo me acuerdo que pensaba que era un tema menor y decían, no son fieles esos hermanos, no miran a Cristo porque tienen que ver a Cristo. Sí tienen que ver a Cristo, sí tienen que perseverar en Cristo, tienen que seguir a Cristo, pues la Biblia me dice que nos identificamos como verdaderos discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces una iglesia en coinonía es una iglesia que abunda la gracia sobre todos ellos. Comenzamos a ser bendecidos con gracia de parte de Dios en el perdón y en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como vimos en la serie del año pasado, bendecidos, porque estamos en una iglesia en coinonía y porque también otorgamos perdón y nos alegramos por cada alma que se arrepiente y por cada hermano que se reconcilia. Y nos da alegría y nos da contentamiento. Eso es una iglesia en coinonía. Es una iglesia que abunda en gracia de parte de Dios. Porque así como recibimos de gracia, damos de gracia entonces. Eso es una iglesia en coinonía. Así que, segundo resultado, poderoso resultado, mire qué chévere. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Con razón, a veces estamos muchos necesitados. Mire, aquí dice que no había ninguno. No había ninguno. Pero cuando no estamos en una iglesia en coinonía, casi todos estamos necesitados. Todos tenemos necesidades. Aquí dice que no había ningún necesitado. ¿Habrá alguna equivocación o estoy acaso torciendo la palabra? La palabra de Dios nos dice que esta gente
cuando se analiza la escritura, esta gente creía que Jesús venía ahí nomasito. Han pasado 2000 años, no ha regresado el Señor. Pero los hermanos del primer siglo, sabían, amados hermanos, que ellos pensaban de que en ese tiempo o un poquito después el Señor se iba a aparecer. Ellos pensaban así. Ellos pensaban que el Señor estaba pronto, por lo cual la vida cristiana era la vida que tenían que llevar, porque el Señor venía pronto. Es por eso que Jesús advirtió que en el final de los tiempos, nosotros que estamos más cerca del final que aquellos, dice, el amor de muchos se enfriará. La coinonía en las iglesias se enfriará, porque el Señor no viene. Y el día de ayer vi un TikTok del ateo con que estábamos nosotros debatiendo y dice, les voy a hacer una predicción para este año 2022. Y se estaba riendo con burla. En este año tampoco vendrá Jesucristo. Sí, dice que cada año él acierta en su predicción. Pero ¿qué pasa entonces? El Señor vendrá, por supuesto, pero está esperando una iglesia en coinonía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No puede ser. Y yo pensando en ahorrar para tener mi propio terreno y mi propia casa. Y la palabra me dice todo lo contrario. ¿Cómo es posible esta situación? La gente pensaba que se iba pronto con Cristo. Ahora, ¿cómo debemos pensar nosotros? Si estamos más cerca del fin. Y más cerca de, no solamente del fin, cuando venga el Señor, sino también nosotros. Nuestra vida es tan pasajera que pronto se va. La Escritura nos dice, y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Eso es lo que pasaba. Una iglesia en coinonía viene y comienza a ser una iglesia generosa. Eso es interesante. Una iglesia en coinonía comienza a ser una iglesia que adora a Dios también. Ahí está lo que hemos dicho. La adoración refleja mucho el nivel de coinonía que tiene la iglesia. Una iglesia muy unida, una iglesia muy fuerte, en comunión unos con otros. Es una iglesia que adora bastante, que alaba a Dios, que le gusta estar unidos, participando en los programas. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a mi hermano, quiero ver a mis hermanos, estar animados. Se refleja en la alabanza y se refleja en la generosidad, a tal punto que se cumple un beneficio genial. Ninguno estaba necesitado. Ninguno estaba necesitado. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que posteriormente iba a ser compañero de Pablo, el apóstol. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nos hemos fijado, amados hermanos, las características de una iglesia en coinonía. ¿En qué nivel nos encontramos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una de las metas que tenemos con la ayuda del Señor en este año es crecer en coinonía. Que esta iglesia pueda ser una iglesia en coinonía, como dice la Escritura. Y por eso tenemos un medio, una estrategia más, las tribus de coinonía. Tal vez hemos visto en algunas fotos, en Facebook o en WhatsApp, la participación de los hermanos, amigos también. Y estamos allí juntos con alegría y sencillez de corazón. Comiendo, como dice la palabra. No importa si fue un cafezazo con pico suave. un pico suave, no hay falla. O una torta de Pricemart también. O el vigoronazo. O una enchilada. Y así todo, estoy recordando todo lo que hemos comido. No importa qué sea, la palabra de Dios nos dice coinonía. Dios quiere, es el principal que quiere que la iglesia en este año pueda crecer en coinonía. Porque una iglesia que crece en coinonía va a ser bendecida en todos los aspectos. Amados hermanos, que esta palabra nos llene en nuestro corazón para poder hacer algo. Es un llamado
a la conciencia, a la mente y decir, no podemos seguir así. No podemos seguir fríos en la coinonía. Tenemos que crecer y ser una iglesia en coinonía. El Señor quiere que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer. El Señor desea que seamos de un alma y de un corazón, que podamos compartir y tener las cosas en común para que el Evangelio de Cristo sea predicado con gran poder, dice, y que haya abundante gracia en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, que los matrimonios acá presentes, que los hermanos, que las damas, que solo vienen ellas, que las familias, que los hijos puedan recibir gracia de Dios. Que en este año abunde la gracia. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Que este año sea, quiero abundante gracia, Señor. En este año que me sobreabunde la gracia en todos los aspectos, lleno de gracia. Quiero más de tu gracia para otorgar gracia también. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa bendición? Amén. Esa es la bendición que solo se logra con una iglesia en coinonía. Amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a participar de las tribus de coinonía. Si no lo ha hecho todos estos meses, estamos con todos los fierros en las 3 tribus, donde la hermana Johanna Selva, donde la hermana Yadira, del mismo apellido, y en la casa de la hermana Juanita Pérez también. ¿Cuántos no han podido participar todavía? ¿Cuántos quisieran tener una tribu de coinonía en sus hogares? Los que están conectados, dicen, yo quiero hacer una tribu también. ¿Me pueden enseñar? Ahí estamos en contacto, no hay falla con eso. La palabra nos dice, practiquen la coinonía, crezcan en la coinonía. Ese es un medio para tener confianza, autenticidad, intimidad, para poder ser tan bendecidos por ese nivel de confianza que aquí no haya ningún necesitado. Que ya no seamos familias individuales o familias individualistas. No, que estamos solo nosotros aquí. Solo nosotros tratamos de hacer las cosas y así, nada que ver. No, cuando la palabra nos dice que todos somos familia. Para eso se requiere humildad, para ayudar y para ser ayudado también. Porque a veces cuando hay orgullo no ayudamos y cuando hay orgullo tampoco quiero que me ayuden. Porque si no, yo no dejo que me ayuden, no quiero que sepan mi problema. Entonces no somos familia, somos conocidos nada más. Pero si somos familia de Dios, usted lo va a reflejar. Si usted se considera familia de Dios, hoy va a recibir la palabra. Si no, va a seguir viniendo, conectándose de forma rutinaria, venir aquí e irse y eso va a ser todo. Pero si usted se considera familia de Dios, como dice esta pancarta de bendición que la tenemos desde hace rato, si somos realmente familia de Dios, entonces nos vamos a saludar unos a otros. La palabra de Dios dice, esperaos los unos a los otros. Y si podemos esperarnos para la cena del Señor, también para saludarnos. Que comencemos con esos pasos tan pequeños y simples, sencillos, como es saludarnos unos a otros. No irnos sin no saludarnos. No irnos sin no saludarnos, sino que nos podamos ir con ese amor cristiano, con ese calor espiritual. Los saludé a todos, puede decir usted. Ya me voy ahora sí porque ya los saludé a todos. Participar en esa comunión. Y si dice usted, pero es que el tiempo de la adoración aquí es, vengo a las 9, me voy porque ya es hora de hacer varias cosas. Es cierto, el culto del domingo no es un espacio para practicar la coinonía, sino para adorar a Dios. Por eso la coinonía antes del culto y después, pero no es dentro de la actividad. ¿Y cuál es la actividad para eso? Las tribus de coinonía. La palabra eso lo dice. Se reunían en el templo y en las casas. Siempre dice, en las casas, en las casas, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Reflejemos, hermanos, entonces esa coinonía saludándonos unos a otros, como Romanos 16, capítulo lleno de saludos. Interesémonos por ser familia genuina espiritualmente. Interesémonos los unos a los otros en compartir, como dice la palabra de Dios, para que seamos verdadera familia y no un público de cine. Público de cine es que llega al cine, solo ve y se va. Todo
Todos los que hemos ido al cine hemos sido público de cine. Pues nosotros no somos público de cine ni público de teatro o público de una conferencia. No, nosotros nos reunimos aquí para adorar y tener comunión. No solo para escuchar una conferencia. Afuera en el mundo hay conferencias también que las personas asisten, conferencias, conciertos. La adoración no es un concierto, no es una conferencia, no es una capacitación que podemos solo llegar y retirarnos. No es eso, no es tampoco un show o un teatro o un cine para ser público de cine. Somos la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos iglesia, somos familia de Dios, somos comunidad. Y esa comunidad, esa iglesia, debemos crecer en koinonía. Y finalizo con esto. Pero para tener koinonía tenemos que ser hipócritas. ¿De qué sirve estar saludarnos y nos caemos mal? ¿De qué sirve saludarnos y con fingimiento? No podemos tener eso, hacer la koinonía, saludarnos y hacer todo eso. Y miro hipocresía. Para eso, efectivamente, una iglesia en koinonía es una iglesia auténtica. El próximo domingo no se pierde el mensaje. Y es eso lo que se requiere ahora. Una iglesia auténtica. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que esta palabra nos haga reflexionar para que seamos una iglesia en koinonía. Ahora, vamos ahora a pasar a escuchar un testimonio aquí, un video que tenemos aquí de reflexión, para que podamos nosotros escuchar cuál es el impacto, la bendición, el beneficio cuando nosotros practicamos la koinonía. Y no importa estar de largo o de cerca. Cuanto más de cerca hay más oportunidad. Pero incluso la koinonía se puede practicar de largo incluso. Y poder experimentar muchas bendiciones. Vamos a ver entonces este video, este testimonio de lo que es practicar la koinonía. Mi estimado Jesús, volumen por favor. Y mi estimada, el video de testimonio. Gracias. Hola, amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es María Elena Arbizu. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo desde hace muchos años, desde que estaba niña, y mis raíces de la fe están allá en Nicaragua, donde yo aprendí el Evangelio y crecí viendo el ejemplo de mis padres, que han sido servidores del Señor y de la Iglesia por muchos años. Y fui bendecida grandemente por la iglesia allá en Nicaragua. Fue donde me bauticé y aprendí gran parte de lo que ahora sé del Señor y de las Escrituras. Y bueno, al pasar el tiempo me fui de Nicaragua y ahora no estoy allá. Y durante la pandemia tuve la bendición de conectarme con los hermanos de la familia de Dios en Jinotepe Centro. Y bueno, ha sido una gran bendición reconectarme con los hermanos en la fe allá en Nicaragua. Y sabemos que la iglesia está en todas partes del mundo. Sin embargo, para mí ha sido muy hermoso tener la experiencia de tener contacto frecuente nuevamente con la familia en la fe allá en Nicaragua. Y esto ha sido gracias a el programa online, gracias al programa online que tiene la iglesia en Jinotepe Centro. Esto me ha permitido estar en los cultos de oración todos los días martes, me conecto, y ha sido de gran bendición fortalecerme en la fe, contar con las oraciones de los hermanos, expresar mis peticiones. Y también durante la pandemia estuve conectada a los cultos de adoración los domingos, cuando todos los edificios de las congregaciones estuvieron temporalmente cerrados por la pandemia del COVID. Y así yo logré conocer de cerca a varios hermanos allá en la iglesia en el centro. Y en realidad me sentí fortalecida, acompañada. Fue una alegría muy grande en medio de todas las vicisitudes de la pandemia y problemas familiares que tuve en
ese tiempo. Y bueno, algunas enfermedades también en